Sean todos bienvenidos a este programa Directo al Corazón. Y esta vez tenemos un segmento el cual estamos implementando ahora para que usted sea bendecido también. Y el segmento es A Sangre Fría. Se escucha muy fuerte, pero realmente tenemos el propósito de hacer entrevistas directas, preguntas tal vez nunca antes vistas en este canal a personajes que el cual estimamos y son importantes y van a bendecir tu vida. Señores, tenemos con nosotros hoy uno de los pastores más jóvenes de aquí de Massachusetts, el cual también está impactando esta generación con nosotros, Félix Encarnación. Bienvenido, Félix. Wow. No hay un equipo que aplauda aquí, que ponga el ambiente. ¿Cómo es? Esto está lleno aquí de ángeles, ministro. Qué bien. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Y esa fiel audiencia que sintoniza o que ve este programa. Y este nuevo segmento, ¿verdad? Sangre fría. O sea, que el asunto va a estar crudo aquí. Esto va a estar caliente y picante, bueno, ministro. Agradezco a Dios primeramente, luego a ti por la invitación que nos ha extendido y nos sentimos gozosos. Amén. Amén, ministro. Ministro, usted entonces es el más joven de por aquí, de Massachusetts, pastoreando. Bueno, me considero el pastor más joven porque no he conocido, no he tenido el privilegio de conocer a otro pastor más joven. Y no solamente de edad, creo que de apariencia también figura un poco joven, ¿verdad? Pero eso es un privilegio, claro. Usted, yo lo veo bien. Usted es como un David, más o menos. Más o menos. Ay, Dios mío. Con esa unción de David, esto es peligroso, ministro. Sin onda. Sí, sin onda. Ya eso da pedra a gente, tú sabes, no podemos. Ya eso. Félix, háblame un poquito de tu infancia para que la persona te conozca, dónde creciste, de dónde vienes, el entorno familiar, de dónde creciste. Bueno, primeramente yo soy de un barrio de la República Dominicana, Santo Domingo Este, llamado Los Tres Brazos. Wow, muy mencionado, claro, muy mencionado. Está a la par del barrio que se llama Los Minas, y ahí crecí, ahí nací, en un entorno sano, donde solamente se tiraba bomba lacrimógena, dependiendo el día. Yo te iba a interrumpir porque ese barrio es bien caliente. Sí. Ese barrio es muy mencionado porque ahí han pasado cosas, ministro, terribles. Sí, cuando yo, en mi juventud recuerdo que la policía en aquel tiempo le decían los caconegros. No sé si tú viviste. Sí, yo he escuchado. Se hacían muchas huelgas. Tuve mucha experiencia, muchos momentos bonitos. Pero usted participó de una de esas huelgas en ese tiempo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí tuve el privilegio de participar en algunas huelgas, tirar algunas piedras, bomba lacrimógena para atrás. Ay, Dios mío. Sí, porque todo eso se daba. Pero gracias a Dios que Cristo llegó a nuestra vida. Amén, amado. Amado, pero háblame un poquito ahí. Tiraste tu bomba lacrimógena y tu cosa, porque eso realmente era el entorno. Pero el entorno familiar, realmente, ¿cómo creciste? Si creciste en el Evangelio y todo eso. Bueno, primeramente, tú sabes que el barrio, para hablarte un poquito de la historia, el barrio donde yo nací es un barrio pobre. Ok. Crecí en ese entorno humilde. De la pobreza, los padres que tengo, gloria del Señor, que están vivos todavía. Amén. Me ofrecieron una vida que, digamos, a lo que se le puede decir, a lo que se le puede dar a un niño, ¿verdad? Sí, lo normal dentro de una pobreza. Normal. Porque no te voy a decir que tuve abundancia, pero sí tuve lo necesario. Y dentro de esa niñez tuve amigos, el cual todavía hoy retengo, ¿verdad? Estoy en comunicación con ellos todavía. Y el barrio donde nací fue un barrio, digamos, tranquilo. Yo fui un niño tranquilo en realidad. Okay. Un niño estudioso, un niño que no nací en el Evangelio. Mis padres me introducieron el Evangelio más o menos a la edad de 13 años. Wow. Me aparté como a los 15 años. Duré como 3 o 4 años en el Evangelio. Y luego regreso al Evangelio más o menos a la edad de 21 años. ¿Cómo fue esa experiencia al principio? Porque no duraste tanto en el Evangelio. ¿Qué fue lo que detonó eso para tú, por ejemplo, no seguir siendo cristiano a los 13 años? Prácticamente duraste 1, 2 o 3 años nada más. ¿Qué te llevó a apartarte de nuevo? El mismo flow. El entorno ahí de los amiguitos. Calle, la delincuencia. ¿Qué te puedo decir? Cuando uno es joven, uno se deja llevar mucho de las amistades. Sí. Y de lo que se está viviendo en el momento, que hoy en día también vemos cosas similares. Entonces, cuando yo estaba en el Evangelio, yo estaba prendido en el Evangelio.
Yo me bauticé siendo un jovencito de, digamos, 14 años. Predicaba en los platos, me metía con Dios 3 días, me iba para los montes. Pero llegó un tiempo de rebeldía donde, como todos sabemos, los jóvenes, llega un tiempo, una etapa donde los jóvenes se apartan del Señor. Y fui a las calles. En las calles hice muchas cosas que no me orgullece contarlas, porque fueron cosas que verdaderamente no orgullece a ningún padre, ningún vecino que cuente esa historia. Pero sí tuve un tiempo de unos 6, 7 años en la calle donde llegué a atracar. Wow. Sí, yo quitaba gorra de noche en un motor. Ministro, pero usted no aparece. Usted no aparenta de que ni siquiera mataba un mosquito, ministro. Te voy a decir algo que no lo saben muchas personas. E incluso los vecinos que me rodeaban no sabían, y mucho menos tal vez algunos no lo saben, porque yo tenía una vida, una doble vida. Okay. Yo era un joven tranquilo, trabajador, siempre he sido trabajador para la gloria del Señor, pero me gustaba, aunque tenía lo que necesitaba, por estar en el coro, por estar ligado al flow del momento. A la aceptación de la sociedad, de lo que te rodea. Exacto. Y eso. Sin ninguna necesidad hacía lo que hacía el otro. Wow. Y yo recuerdo que llegué... Esto, oiga, increíble. Esto no lo saben muchas personas. Esto es primicia, atención, señores. Esto es primicia realmente aquí. Porque yo mismo como pastor incluso no me gusta mucho testificar. Porque esta vida fue una vida privada, nocturna. Ok. ¿Entiendes? Entonces lo que yo era de día, no era de noche. Wow. Entonces de día yo era el niño bueno del barrio. La gente me quería. Yo siempre he sido amable, trabajador. Pero de noche como que me desacataba. Te camuflajeaba. Sí, ahí. Como que llegaba un momento donde yo, por el mismo coro que me rodeaba, hacía cosas que hoy lamento que pasó en mi vida. Pero gracias a Dios que esas experiencias llegaron en un momento determinado que me enseñaron a valorar más lo que soy hoy en día. Exactamente. Wow, ministro, pero usted casi puede hacer una película prácticamente. Vamos a hablar de eso. Eso es un guión para una película literal. Vamos a hablar porque hay cosas que le pasan a uno que uno se avergüenza, pero hay cierto momento que uno tiene que contarla. Así es. Porque hay personas específicas que le va a edificar ese testimonio que uno tiene. Hay cosas que uno calla, claro, por mucho tiempo, y uno destapa la bomba, como dicen, en cierta temporada, según la persona que nos rodea. Entonces te apartaste del evangelio. ¿Qué tiempo duraste apartado, más o menos, y volviste y te reconciliaste? Aproximadamente 6, 7 años. Wow. Y en ese tiempo que estuve apartado me gustaba mucho el alcohol. Nunca usé droga, gracias a Dios. Eso fue lo único que creo que pude vencer del mundo, que nunca usé droga. Llegué a fumar cigarrillo. Pero el alcohol, yo era fanático con el alcohol. Y cuando yo bebía, cuando yo tomaba, yo me descontrolaba. Pues yo peleaba con los policías, peleaba con los amigos. Incluso llegaba el tiempo donde los amigos míos no querían ni salir conmigo porque era un pleito seguro. Era problemático cuando tomaba. Sí, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en un party, que se hacían muchos parties de marquesina, muchos parties de la calle. Y yo estaba ya borracho completamente. Pero recuerdo la eventualidad porque fue uno de los eventos que marcó mi vida. Recuerdo que un grupo que estaba a una distancia de, no sé, una esquina de mí, tiró una botella. Pero esa botella yo la cogí para mí. Wow. Y no fue que la tiraron, sino que la dejan caer, le explotó. Entonces yo fui donde él, un grupo de gente. Imagínese usted, un muchacho chiquito. No, yo me imagino. Porque ahora que yo tengo un poco de carne, varón, pues yo era flaco. Wow. Flaco al extremo. Cuando yo voy donde esa persona que así borracho, prácticamente lo invito, que qué es lo que pasa con esa guapesa. Yo tengo un amigo que se llama John, le decían John Manguera, que mide como 6'6". Y él, al saber la condición, fue y le dijo a esos muchachos, no, disculpen, es lo que esté borracho. Porque él sabe cómo tú te pones. Él sabía cómo yo actuaba. Entonces yo, al primero que le di fue a él, yo estoy borracho. Ay, Dios mío. Me tuvieron que sacar una pasola amarrado. Ay, me llevaron por otro lado. Y cuando me llevan a mi casa, cerca de mi casa, que me sueltan, hay unos vecinos que yo no lo conocía. Te voy a contar por qué decidí cambiar el próximo día. Eran policías, pero eran vecinos y yo no lo conocía. Y yo fui por donde ellos, pues ya yo estaba en un nivel donde yo quería pelear. Sí. Y ustedes, y de repente el tío mío sale, interviene. Y al otro día me doy cuenta que la persona que yo estaba tratando de ofender eran vecinos nuevos. Eran vecinos nuevos. Y eran policías, eran militares. A colmo eran policías. Entonces yo tuve que
ir sanamente ya en mi juicio cabal, sí, ir pedir perdón a esos vecinos. Hasta ahora somos grandes amigos que lo conozco, la mayoría están aquí en Estados Unidos. Y desde ese momento yo comencé a analizar un poco el estilo de vida que estaba llevando. Exacto. Porque en varias ocasiones salía con amigos y estuve involucrado en cosas incluso de muerte. Wow. O sea, en el sentido de estando en París, yo recuerdo que un hermano mío se montó en un carro con un viajero y estaban borrachos y ese carro impactó a más de 100 personas, entre los cuales murieron 3. Yo tuve que embrujarme con esos muertos, sacarlos debajo del carro. El dueño del carro, eso hace mucho tiempo, lógicamente, tuvo que irse la misma madrugada para Nueva York. Ahí se armó un lío, le dieron un tiro en un pie a uno. La joven que estaba al lado mío, le mocharon el pie porque el impacto no tú se viviste murió. Eso prácticamente en carne propia. En carne propia. Y fueron cosas que me fueron avisando de que el estilo de vida que llevaba y las personas que me rodeaban y no sé, lo que hacía no era nada bueno. No era nada bueno. Entonces yo me tranquilicé un poco y me metí a bartender. Es otra historia. Yo me metí a bartender sin ser bartender. Wow. Bartender. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, porque tú sabes que el ocioso, la persona ociosa que no tiene nada que hacer, el vago, como dicen. Sí. Y que no conoce a Dios, inventa muchas cosas. Y yo recuerdo que el hermano mío, un hermano que tengo de crianza llamado Tito, que Dios lo bendiga, me invita a trabajar en bares, pero yo no sé nada. Y yo dije que sí, que yo sabía. Me mandaron para Bávaro, para un hotel en Bávaro. Y yo dije que sí, que sabía bregar con bebida. Y cuando me enseñaron el bar donde yo iba a trabajar, que veo un tramo lleno de todo tipo de bebida, digo, y ahora, me rentaron un apartamento con otros bartenders. Wow. No me quedó de otra que comenzar ponerte a estudiar el tipo de bebida y todo eso, cómo servir los tragos. Exacto. Y todo eso. Maestro, pero yo viendo ahora mismo su físico, ¿usted no parece que pasó por todo eso? Así mismo es la apariencia. Usted parece un ángel, ministro. Usted parece un ángel, literal. Porque hay personas que uno lo ve, ¿verdad? Y su físico, uno dice por dentro, este hombre como que tuvo una vida un poquito como, ¿tú me entiendes? Peleona. Sí. Pero a usted no se le nota nada de eso, ministro. Y entonces... Así es la vida. Pero, ministro, después que te reconciliaste, después de 7 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro por segunda vez? Bueno, ese encuentro fue diferente porque ya tenía el conocimiento de lo que era Dios. Era bautizado. Yo vine a Dios por las circunstancias que viví. Decidí, porque yo llegaba a mi casa, yo recuerdo, yo tenía los cabellos por acá, en trenza, y aparte de bartender, bregaba con stripper. No era stripper, no tengo la condición, sino que le manejaba, transportaba y eso. Y un día le dije yo, a un 21 de octubre, le dije yo a una excuñada mía que era stripper en ese tiempo, que quería visitar la iglesia un jueves para que oren por nosotros, porque yo me sentía como que necesitaba esa protección. Sí. Visito la iglesia ese jueves. Había un predicador llamado Carlos Grullón, que Dios bendiga ese guerrero que está activo predicando la palabra. Y ese día yo le dije a la cuñada mía que vamos a pasar al altar, como típicamente sabemos que hay gente que quiere llegar a la iglesia por una protección. Y yo voy y cuando voy yo digo a la cuñada mía, no nos vamos a convertir, simplemente que oren por nosotros y nos vamos. Y seguimos desacatados como siempre hemos sido. Ese día el Señor ya tenía señalado ese momento para yo llegar de nuevo a los pies del Señor. Pero tú no te lo imaginaste, porque como tú dices, tú ibas normal, como hay muchos que creen en Dios, que son inconversos, pero realmente no han dado el paso, tú sabes. Es como tú dices, como una protección divina. Exacto. Porque tú creías en Dios y crees todavía, pero en ese momento no te imaginaste que era para tú tener un encuentro. Que era mi día. ¿Cómo fue eso más o menos ahí? Bueno, yo pasé el altar con la excuñada y yo bajé mi cabeza típicamente para orar, y yo escucho la voz del predicador que me dice, mira, y yo cuando levanto mi cara, yo veo a todo el mundo con la cara abajo, y yo era el único que estaba mirando, y él ya tenía el dedo de él señalándome. Y él me comenzó a hablar, y lo que él me hablaba era la realidad de lo que yo estaba viviendo en el momento. Yo comencé a llorar, acepté al Señor, pero algo curioso, cuando yo salgo de la iglesia, le digo yo a la cuñada mía, a la excuñada, no, yo no me convertí, yo para salir del paso, yo voy a seguir. Pero esa madrugada no dormí.
Porque yo tenía el temor del Señor, yo sabía lo que era ser cristiano. Y yo peleaba con el Espíritu Santo esa noche. Yo decía, si yo te voy a servir, yo te voy a servir. Si no, pues yo siempre he dicho una frase, se lo he dicho a mi esposa y siempre la he repetido. Hoy mismo, hablando con varón, se la dije. Para yo perderme adentro, me pierdo afuera. Exacto. Porque no, si yo vengo al Evangelio, no voy a jugar con el Señor. Y esa noche yo decidí entre mi estilo de vida o Dios. Al otro día me levanté, como te dije, tenía las trenzas por la mitad de la espalda. Fui a la peluquería, tenía 3 amores públicos. Wow. O sea, eso son otra historia. Tú me vas a tener que invitar un par de veces aquí para yo contarte. No, vamos a invitarte, sí, para decirle a los jóvenes, para un par de cosas, para asesorarlos. Esos 3 amores públicos ese día, bueno, público en un sentido de que no era que ya las sabía las 3, sino que eran públicos en sus familias. Sí. Wow. No sé si me sí, entendiste. Pero a ese nivel. A ese nivel. En la familia de cada uno era público, pero ya no se conocían. Sí. No eran asuntos. Pero como quiera. Eran de diferentes lugares. ¿Tú me entiendes? Pero ese mismo día abandoné las 3 relaciones que tenía. Abandoné mi estilo de vida. Le dije al mundo prácticamente que ya no era lo que era. Y decidí al Señor. Cambié lo que dije, era bartender. Tenía un carrito. Comencé a tasear para abandonar la vida que llevaba por una vida nocturna. Y luego que salía del culto, llevaba al pastor a su casa y me iba a tasear la noche entera, porque esa era mi vida de madrugada. Incluso hasta ahora me cuesta, porque ahora estudio de madrugada porque no, ya es como un estilo. Ya te acostumbraste, sí, te acostumbraste. Entonces, hasta ahora estamos aquí de una ayuda. Wow, ministro, pero es decir que realmente Dios puede llegar a la vida de una persona aún sin esperárselo. Aún sin esperárselo. Aún sin esperárselo, que lo que tú hiciste realmente es bien difícil, porque hoy en día la persona no quiere renunciar a la carne, no quiere renunciar al estilo de vida que realmente el mundo ofrece. No, y fíjate, Dosomi, que si la gente quiere renunciar a ese estilo de vida, lo que la gente no encuentra cómo hacerlo. No encuentra cómo hacerlo. Porque es difícil. A veces la carne y los placeres que da la carne es como el adicto. El adicto sí quiere salir del alcohol, quiere salir de las drogas. Lo que pasa es que es tan difícil. La gente no entiende esto. Un joven, en realidad, pues yo era, en mi condición, yo lloraba de madrugada. Wow. Yo lloraba y le decía al Señor que no quería vivir más en esta forma de vida. Pero al otro día se me olvidaba y seguía mi estilo de vida. Sí. Pero lloraba sin sentido porque tenía un vacío. Y ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Amén, así es. Hasta que entendí, acepté al Señor, acepté el reto porque es un reto. Es un reto fuerte. Y entendí que en realidad el cambio no venía de mí. Yo hice cambios exteriores, pero cambios interiores. Exacto. Porque yo te puedo decir que mis primeros 2 años en el Evangelio fueron años difíciles. Caí. Sí, exacto. Cometí todo lo que cualquier joven en, digamos, sus inicios puede hacer. Hay jóvenes que tal vez no tengan esa batalla, pero un hombre que viene de la calle, de bebida, con mujeres, se va a hacerle un poco difícil. Sí, se hace más difícil. Difícil. Cuando uno está dispuesto a cambiar, el Espíritu Santo sí hace el milagro, hace la obra. Así es, el Espíritu Santo se encarga de poner todo en orden, en su lugar, porque realmente no es con nuestra fuerza, sino a través del Espíritu Santo. Después que entonces tuviste ese encuentro de nuevo con Dios, ¿dónde llega el ser pastor? ¿Dónde llega ese sentir? Y ese sentir que en realidad es algo que no todo el mundo lo porta en realidad. Así es. Porque ahora mismo todo el mundo quiere ser pastor. Pero cuando llega la verdad de ser un pastor, muchos hasta renuncian. Patica para que te tengo. Patica para que te tengo. ¿Cómo fue eso de tú empezar en eso, de ser pastor? Si comenzaste a estudiar, si comenzaste a sentir por las almas eso que sienten los pastores, bien especial. Bueno, primeramente yo tengo reconciliado unos 14 años. Tengo 35, casi 35 años de edad. No lo parezco. No, ¿verdad que no, ministro. No, ministro. Yo parezco más viejo que tú. No, Amado, vamos ahí. Amado. ¿Cuántos años tú tienes? 29, Amado. No, está bien, Amado. Tú eres un muchacho todavía. Te estoy ayudando. Ayúdame. Pero sí, Amado, tengo 14 años reconciliado. Esto no comenzó inmediatamente. Sí, yo siempre he sido apasionado por la palabra.
Siempre he estudiado la palabra, siempre he sido un conocedor de la palabra. Me encantaba predicar en los platos. Mi primer púlpito fueron los techos, los platos. Andé todos los platos del barrio predicando. Y siempre tú sabes que en las iglesias cuando invitan predicadores, profetas, siempre hay palabras. Siempre hay. Y las palabras siempre se dirigían a una profecía o digamos a llevarme a ese llamado pastoral. En ese tiempo tal vez no lo entendía. O tal vez no lo asumía, ¿no? O no lo entendía como un reto. Sí, uno aceptaba la palabra, pero no era como con una seriedad, prioridad. Que no lo tomaba como con seriedad esa palabra. Entonces, es un proceso, porque cuando yo comencé a predicar, Dios me comenzó a usar en diferentes áreas. Visité muchos campos del país, San Juan, Asua, o sea, muchísimos lugares que andé con unos evangelistas reconocidos del país, Juan el Bautista, Puello. O sea, me movilizaba con esos tipos de personas porque me interesó estar en el ambiente de la predicación. Y siempre me movilicé siempre con personas más adultas que yo. En ese tiempo no tenía la edad que tengo, lógicamente. Pero sí me interesé en participar en eso de la predicación. Es decir, que al principio tú en realidad entraste como al evangelismo, como evangelista prácticamente. Como evangelista. Predicaban en muchos lugares, campañas, Sí, en la iglesia. Es decir, que tú tenías ya esa vocación desde un principio prácticamente, exacto, porque yo digo que el pastor tiene que pasar por ese tipo de cosas para poder conectar con el pueblo. Claro. Porque yo te voy a decir algo, hay pastores que no conectan con el pueblo a través de su predicación. Yo no dije literal. Yo lo estoy diciendo responsablemente yo. No me vaya a llegar una carta a mi casa. Y yo no estoy mencionando, yo no estoy mencionando nombres en realidad, pero sí hay pastores que no conectan con el pueblo a través de su mensaje. Ya las personas lo escuchan, claro, porque es el pastor. El respeto, pastor. ¿Tú me entiendes? Porque claro, es un respeto, sí, pero yo digo que el evangelista que después es pastor, tiene como, no más facilidad, pero tiene como más vocación de conectar. No, porque el asunto de cuando tú llegas a ser pastor y antes evangelista es que tú tienes un dominio del pueblo. Tú tienes un control completo de la palabra. Entonces, eso te da la habilidad de conectar con el pueblo. Y esa es la gran diferencia. Y eso no hace el llamado, en realidad. Porque hay pastores que son pacíficos en la palabra, tal vez no son muy explosivos, pero tienen efectividad en muchas áreas. Exacto. Porque lo que hace el llamado no es tal vez el estilo, cuántos grita, cuánto conoce, sino también la madurez que el pastor muestre al pueblo y a la comunidad que también, ¿verdad? El cual exactamente, trabaja. Sí, el testimonio también. No, y yo tuve la oportunidad, como te digo, antes de ser pastor, yo he pisado 20 naciones. ¡Wow! Sí, ministro. Sí, yo he ido hasta Grecia, donde Pablo predicó su primer sermón cuando entró a Atenas. Ahí yo he estado. La gloria sea del Señor. Entonces, antes de ser pastor, la experiencia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, todos esos países, el Señor me permitió predicarlo. Tengo muchas amistades, pastores, que todavía visito y cuando tengo el tiempo viajo. ¿Cómo se siente eso, ministro? Porque yo te voy a ser sincero, mira, yo de República Dominicana nada más llegué aquí a Boston. Sí, ¿cómo se siente como viajar? Ok, no es de vacaciones que tú vas. Pero obviamente uno aprovecha el momento, claro, para conocer, claro, y todo eso. Y qué mejor que llevar la palabra de Dios. ¿Cómo se siente esa experiencia más o menos? Bueno, la experiencia de ser un predicador, digamos ya cuando tú tienes la habilidad, porque eso ya cuando yo tuve mi residencia. Antes no, antes yo era local. Ok. Después que conozco a mi esposa, que la conocí en el campo misionero, es que hay muchas cosas el cual abundar que no vamos a terminar hoy. La conocí en el campo misionero. Dios permite llegar a esta nación hace 9 años atrás. Y en estos 9 años atrás, 5 de ellos, porque tengo 4 años pastoreando, fueron prácticamente viajando. En diferentes partes del mundo. Y la experiencia de los viajes, créeme que trastornó mi vida. Y me llevó a ser el pastor que hoy soy. Porque pude conocer diferentes culturas, diferentes formas de ver a Dios. A veces nosotros tenemos un Dios en cajita de Pandora. Sí. Un Dios pequeñito. En una pecera. Y cuando conocí esas naciones, Guatemala, El Salvador, Ecuador, me di cuenta que Dios es más grande que lo que uno se imagina. Y eso abrió mi mente, que yo digo que hoy
el resultado de lo que tenemos en las manos ha surgido porque Dios permitió que yo fuera a esas naciones y vea más de lo que conocía. No, eso yo me imagino que es una experiencia que no se olvida nunca. Tremendo. Pastor, yo te veo bien a ti, yo te veo tranquilo. Paz, amado. Yo te veo en paz, amado. 8, amado. Pastor, ¿qué tan próspero usted? No, humilde, amado. Un pastor normal. ¿Ah? Pero yo te veo bien, amado. Yo te veo un perfil y todo nítido, así, sin batalla. Aparentemente. Cada uno tiene batallas individuales en diferentes áreas de la vida. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno se prepara y cuando uno, aparte de lo espiritual, también prioriza la vida personal, familiar, negocios, yo creo que Dios prospera esa área también. Porque el Dios que nos llamó tanto para bendecirnos, ¿verdad? Espiritualmente también tiene intención de bendecirnos también materialmente. Y yo soy pro avance. Yo soy de los pastores que le decía a la iglesia en estos días que todo el que anda a mi lado tiene que de una forma u otra crecer. Porque ese es mi estilo. Siempre he empujado a que las personas que me rodeen sean emprendedores. Es decir, que la prosperidad no es mala, porque realmente hay muchas personas que piensan que mientras más pobres son, más se van al cielo o más santos son aparentemente, pero ¿hasta qué punto en realidad la prosperidad no hace daño en tu vida? No hay límites. El límite lo pone el deseo de tu corazón. Y ahí es que está la gran diferencia. Porque el hombre, la Biblia está lleno de... Abraham era millonario. Sí. Salomón era uno de los hombres más ricos de la historia. Jo era el oriental más rico. Pero sin embargo, podemos ver que ellos supieron manejar los bienes que vienen del cielo. Exacto. Y fueron hombres íntegros. Entonces, el asunto, Dosomi, no está en cuánto tú tengas, sino cómo tú ves lo que tú tienes. Cómo tú manejas lo que tú tienes. Porque el hombre, lo que cambia al hombre no es la cantidad, sino los deseos de su corazón. Eso está profundo ahí, ministro. Eso está profundo. Eso está por ofrenda casi. Sí, eso está por ofrenda. Vayan activando su cachá por ahí. Entonces, ministro, porque es que mira, en las redes sociales yo veo mucha crítica a pastores que son prósperos. Y yo veo como le dicen, wow, el pastor que ahora tiene una jipeta, ahora tiene esto, tiene carro, viaja en un jet privado. Pero yo digo que, ok, sabemos que en todo el sentido de la palabra hay personas que se benefician de una manera u otra de la fe. Exacto. Pero hay personas que pasaron un proceso difícil para llegar a ese nivel. Claro. Que yo te voy a decir algo, yo no sé por qué la gente se alegra de que, por ejemplo, alguien que venda sustancia por ahí le vaya bien y no que un pastor le vaya bien. Siempre quieren al pastor en un motorcito, quieren mientras al pastor mientras más humilde, cabizbajo, ni bien vestido. Entonces, ese pastor es que me da la confianza a mí de que realmente es pastor. Yo digo que la gente está equivocada en eso es cultural. Eso es cultural. Sí, eso es... Y por eso te hablé del asunto de la cultura cuando pude viajar a esos lugares. Esos lugares me enseñaron a tener la mente un poco diferente. Y por eso hoy en día pastoreo de una manera diferente. No lo hago para competencia, no lo hago para medir fuerzas, sino porque el Señor me ha permitido, ¿verdad?, ver las cosas de diferentes maneras. Y déjame decirte, Dosomi, que es un mito del mismo pueblo de Dios. Y los mismos pastores, yo le he dicho en diferentes entrevistas, los pastores tienen miedo. Tienen miedo. Y a veces nos publican. Y no es que tú andes presumiendo, porque una cosa es presumir y una cosa es que tú seas claro. Si yo viajo, incluso hay pastores que andan escondidos, que viajan y ni el pueblo nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y yo recuerdo que una vez, porque yo a veces subo fotos sociales, estoy aquí con mi esposa, estoy aquí con mis hijos, y una persona me llama y me dice, pastor, recuerde que usted, para que la gente, yo no varón, es que yo no tengo nada que esconder. Sí, exacto. El que no me acepte como yo soy, porque el que no cree en mí, no está supuesto a estar conmigo. No. Porque es que yo no puedo venderte a ti una apariencia o tratar de convencerte de algo que yo no soy. Entonces, la gran diferencia es que yo entiendo que los pastores, si son prósperos, si Dios lo ha bendecido, hay muchos pastores con negocios. Yo tengo negocio. Hay muchos pastores que no viven ni de la fe, que viven de lo que Dios ha permitido. Claro, sí, exacto. Entonces, de igual manera, tienen un buen vehículo, tienen privilegios de viaje, tienen una buena casa
Y qué bueno que la gente lo sepa. Eso es muy importante. Escúchame que te interrumpa, porque mira lo que pasa, y más lo que estamos viviendo ahora de la tecnología, las redes sociales. Para yo imitar una persona que realmente me dé, un buen perfil material, pero tal vez no me da un buen perfil espiritual ni tampoco de valor. A veces nosotros seguimos personas en las redes sociales que decimos, wow, yo quisiera estar como fulano, pero realmente ese fulano ni es pastor. Ese fulano realmente vive una vida desenfrenada, aunque tenga bienes materiales. Exacto. Yo digo que, por ejemplo, los pastores, como tú dices, que son prósperos, yo digo que eso debe darse a notar. Te digo por qué, porque los pastores tienen seguidores. Las ovejas siguen al pastor. Entonces, ese tipo de cosas hace hasta que uno se motive. Es que mira, el modelo tiene que ser el pastor. La familia modelo es la familia pastoral. El emprendedor modelo es el pastor. Sí. Porque por algo somos pastores. ¿Qué quiere decir pastor? Alguien que guía. Exacto. Alguien que dirige. Y no solamente que te va a guiar a pasto fresco espiritualmente hablando, sino en todo el sentido de la palabra. El pastor tiene que ser tu primer modelo. Yo tengo personas en la iglesia que hoy en día son emprendedores y hoy en día están en negocios porque por eso mismo se motivaron. Porque vieron la forma. Nos reunimos, yo he hablado, incluso he dado charlas en la iglesia. He llevado personas solamente a hablar de finanzas, de cómo comprar tu casa, de cómo hacer un emprendimiento. Porque la iglesia muchas veces carece de estas informaciones y tiene como un miedo. Y yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que tener lo mejor. Y no esconder lo que tenemos. Exactamente. Y no es tampoco que vamos a hacer bulto, ni tampoco vamos a presumir. No, pero es bueno para que la gente así se motive sanamente, en prosperar, en motivarse. Si fulano está bien, yo puedo estar bien sanamente. Tú sabes, eso motiva a uno realmente. Y qué bueno que Dios te ha prosperado y tiene tu familia bonita. Normal, varón. Tiene tu negocio. De Dios. También ahora estás organizando lo que es un templo nuevo también, muy bonito, y eso está muy bien. So, pastor, vamos a entrar ahora. Tú sabes que este segmento se llama Sangre Fría. Déjame subir los pies. Acomodar. Esto es a sangre fría. Entonces, ahora vamos a hacer una cuanta pregunta, realmente en el margen claro de respeto, pero que son preguntas que uno no ve a un pastor todos los días para preguntárselas. Y hay muchas personas tal vez ahí que tienen sus pastores y le da como ese miedo a hacerle cierta pregunta porque, wow, ¿y qué va a pensar el pastor de mí cuando yo le hable de esto? ¿Tú me entiendes? Entonces, no vea que soy yo que voy a hablar directamente yo, sino yo voy a hablar por ellos, ministro. Fluye. Fluimos con eso, a sangre fría. Sí, amado, Dios está conmigo. Ok. Ministro, la primera pregunta. ¿Cuál es el problema que tienen los pastores y los miembros de la iglesia, de algunas, claro, no de todas, con relación al diezmo y las ofrendas? Tú sabes que ese tema, desde que yo prácticamente, yo nací en el evangelio, estoy escuchando ese tema. Y ese es un tema peligroso, el cual muchas veces en las iglesias no lo tocan. Número uno, tal vez por miedo, tanto del pastor como de los miembros. Número dos, porque trae mucha controversia. Cuando se habla de dinero, trae mucha controversia, mucha batalla. La gente piensa mal. Yo no le voy a dar mi cuarto al pastor, mi dinero al pastor. No, yo mejor se lo doy a alguien necesitado por ahí. ¿Cuál es ese conflicto o por qué la gente se ha ido y lo han malinterpretado eso, el diezmo y las ofrendas entre la iglesia? Bueno, mira, vuelvo y repito, es un asunto cultural. Lamentablemente la cultura donde nosotros venimos mayormente, nos han enseñado muchas cosas que están lejos de la realidad. Y creo que es un tema más de educación, educar a tu pueblo. Yo como pastor tengo la obligación de educar a mi pueblo. Yo no puedo venir aquí y educar al pastor tuyo, ni mucho menos las ovejas. Yo entiendo que cuando hay claridad, es una palabra clave en este tema, cuando hay claridad en la finanza, porque yo como en calidad de miembro que fui un tiempo, a mí siempre me ha gustado la claridad. Y yo creo que no puede haber ningún tipo de temor, porque el pastor que no tiene nada que esconder, no tiene nada que esconder, claro. Ahora, si hay un pastor que lamentablemente está haciendo las cosas mal, ya eso es un problema de ese pastor. Sí. Pero ese tema
se puede solucionar fácilmente. ¿Por qué? Porque yo creo en la claridad, y cuando un miembro, una iglesia tiene asamblea frecuentemente para hablar de esos temas, en mi caso, creo que una vez tú estuviste presente, yo siento al pueblo, hacemos un pequeño podcast. Sí, claro, sí. Es un servicio, pero lo hacemos como diferente. Para que se sienta más familiar, más... Exacto. Sí. Eso me permite de que el pueblo sea un poco más íntimo, que ellos pregunten lo que ellos quieran. Y precisamente alguien hizo una pregunta sobre el diezmo. Wow. Porque hay muchas inquietudes, como tú dices, claro, en el pueblo. Sí. Pero creo que los culpables somos nosotros, los pastores. Porque el pueblo, al estar desinformado, al no tener las informaciones necesarias, al no tener el conocimiento necesario y venir con informaciones erradas de otros lugares. Sí, con creencias y doctrinas. Escuchando predicadores en las redes. Entonces, es como te digo, cuando culturalmente nosotros estamos adaptados a un estilo de evangelio, cuando llegamos a X iglesia, que venimos arrastrando esas informaciones, entonces nos convertimos más en el grupo, de los del grupo, de los que juzgan, de los que preguntan, pero no tenemos la habilidad de preguntar. Entonces yo invito a los miembros que me están viendo que si usted tiene alguna inquietud, acérquese a su pastor. Claro, exactamente, sí, normal. Este problema se puede solucionar cuando nosotros tenemos la confianza y somos claros. Y en la iglesia que yo, lógicamente, pastoreo, no puedo hablar de otra, nosotros nos hemos decidido a tener carta abierta. Y yo felicito a los pastores que lo pueden hacer. Y los que no lo han hecho, les invito a que lo hagan, porque cuando hay claridad, open mind, como claro, dicen. Sí, exacto. La gente incluso se siente más confortable, en más confianza. Por ejemplo, porque es como tú dices, cuando el pueblo está desinformado. Exacto. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta de inquietud. Yo tengo que ir a donde la persona indicada. El problema yo creo que está también, pastor, cuando yo, por ejemplo, voy donde el otro hermano que también está desinformado, que no sabe, y el hermano me dice lo que él cree en su mente, entonces ahí se va haciendo una línea en la congregación y empiezan los bochincheos, empiezan los conflictos, porque no fui donde la persona indicada. Porque dime tú, en una congregación, una pregunta o una inquietud así, una duda que yo tenga, yo digo que la persona indicada es el pastor. Claro. Porque es quien maneja el redil, es quien maneja todo eso. Exacto. Incluso si tiene su trayectoria también de experiencia y todo eso, me puede dar una buena respuesta. Claro. Y yo creo que el pastor, a veces la gente le tiene miedo porque piensa como que le va a dar un boche, como que le va a decir, no, varón, usted lo que tiene que traer su dinero y qué sé yo, qué tú sabes que ese punto ahí de que la gente le tiene miedo al pastor es una realidad. Y yo creo que los pastores tienen que trabajar en esa área, porque yo he vivido esa experiencia y he escuchado a muchas personas. Y yo creo que el pastor tiene que tener la habilidad de infundir, esa es la palabra, esa confianza. Porque, por ejemplo, el pastor no solamente es pastor, el pastor tiene que ser amigo. Sí, claro. El pastor fuera del pastorado, yo fuera de los domingos soy Félix. Yo juego pelota con los muchachos, juego basquetbol, juego billar. Compartimos como un hermano. Normal. Y eso ha llevado al pueblo a un nivel donde cuando vamos el domingo hay confianza. No hay presión. No hay presión. Entonces, mira, una de las cosas que yo he visto es que la gente deja de diezmar por ese tema de que el pastor anda en tallipeta, el pastor hace esto, los cuartos, qué sé yo qué, y comienzan a especular cosas que en realidad es el diario vivir de la iglesia, es una realidad. Pero es lo mismo que te dije ahorita, es educar al pueblo. Y yo entiendo que el asunto del diezmo es voluntario. Eso es voluntario, yo no hablo ni predico sí. del diezmo. Yo te enseño el valor de la honra. Exacto. Pero yo no hablo de que tú tienes que diezmar porque si no diezmas, no. Eso es, yo te enseño que sí se tiene que hacer, pero no presiono de que, no, voluntariamente. Y cuando tú enseñas a un pueblo a honrar a Dios voluntariamente, va a fluir la bendición. Va a fluir la bendición y le dé esa confianza y ya la gente no está en esa batalla. Bueno, aclaramos un poquito ese asunto ahí para la persona que están por ahí. No estoy sangrando todavía. No, pero espérate porque vamos poco a poco. Tú sabes que cuando... Oye, que cuando un doctor va a hacer una operación a sangre fría, él empieza el paso. Depende, si emergencia ¿Tú me entiendes? No. Si emergencia eso es abrir. Ok, pues vamos a entrar más en lleno, pastor. Pastor, mira... Para finalizar y ya concluir con eso del diezmo y la ofrenda, yo vi un video de un pastor, me voy a reservar el nombre,
y el pastor estaba haciendo en forma como de un milagro financiero a la persona. Okay. Entonces, él estaba fluyendo y dijo donde habían, creo, una 800 personas más o menos, que cada persona tenía que dar $1,000. Cada persona de lo que estaba ahí, para que le vaya bien en la vida, tenían que ofrendar $1,000, sembrar. Si él puso esa cantidad, entonces las personas de una vez comenzaron a ofrendar sus $1,000. Yo vi un comentarista que puso, bueno, el pastor en esa noche recolectó $800,000 porque eran como unas 800 personas. Sí, él estaba fluyendo en ese ambiente. ¿Tú crees en ese tipo de milagro, en ese tipo de de manipulación? De manipulación al pueblo. Ya yo te lo dije. Dios mío. No, amado, mira. Pero así poniendo cantidad, ministro. El asunto está... Háblame de eso. Es que nosotros tenemos muchos tipos de evangelios y muchos tipos de personas y muchas dimensiones que se ha creado en lo largo de los años. Y yo respeto los mantos de los ministros. Pero eso es bíblico, ministro. No es bíblico. No es bíblico. Eso es imposición de hombre. No creo que sea bíblico. Y puede ser que en el momento, si hay una orden del Espíritu Santo, para no ser muy crudo, se dé el caso de que haya un fluir. Porque uno nunca sabe. Pero entonces, si una de esas personas no tenía $1,000, en ese momento no iba a ser prosperado. Lamentablemente. No iba a ser. Dios mío. Pero el que está sangrando soy yo. El que está sangrando soy yo aquí. Sí, y por eso, mira, es que el asunto. Sí, Dios porque mío. Era un asunto, ¿entiendes? Ministro, que eso es otra dimensión. Esos son otras dimensiones. Y yo entiendo, amado, que si usted como pastor entiende que ese es el fluir donde Dios lo quiere llevar y la iglesia aguante esa presión y eso. Sí, pero yo estoy hablando de una iglesia donde él lo invitaron. Yo estoy hablando de una iglesia que, por ejemplo, yo invité a un predicador, ¿verdad? Y el predicador sienta, no quiero decir que no fue el Espíritu Santo que lo movió, sino la acción donde me quiero enfatizar. Exacto. Y ellos sientan hacer eso en una congregación ajena. Un ejemplo, que yo lo invite un pastor a una congregación donde no se mueven ni $50 y ese hombre force al pueblo en esa noche a dar de lo que no tienen. Prácticamente él estaba haciendo ahí el milagro de la pesca milagrosa. Sí. Sí, porque no hay pecado, no hay nada. Entonces, ministro, yéndome por esa vía, entonces ¿usted cree en ese tipo de milagro? En ese tipo de... Yo no es que creo ni que no creo. Como te dije, para ser parcial. Todo depende del fluir del ministro y lo que haya envuelto en esa dimensión. Porque puede ser que se dé un caso de que haya una necesidad misionera, porque uno ve corte de video y eso es otra cosa. A veces uno ve corte de video, pero no ve el programa completo. Entonces a veces sacamos del video un corte donde se da el caso de que están pidiendo el dinero, pero no, porque esos son los que se hacen virales, ministro. Sí, tú sabes. Entonces, ¿por qué no quiero ser, acusar una área ni la otra? Porque tengo que cuidarme en el sentido de que no puedo decir que en un futuro, en cierta necesidad de la iglesia, yo pueda levantar una ofrenda, no de $1,000, ni mucho menos empujar al pueblo a una manipulación, pero sí entiendo que dependiendo de la visión de la casa, no te voy a decir que es de Dios ni que no es de Dios, porque puede ser que venga de Dios y puede ser que Dios esté involucrado. En mi opinión sería, ministro, yo no estoy en contra de eso, sino que yo personalmente, en mi opinión, que quien tiene la autoridad para hacer eso es el pastor de la casa. Exacto. Porque el pastor conoce sus ovejas, conoce sus miembros, ¿entiendes? Entonces, para que no haya esa batalla de que, bueno, pastor, le digan los miembros después al otro día, ya el diezmo de 2 veces, ya yo lo di en esta noche. Exacto. No, ya para usted no viene nada, ya. Eso puede funcionar en un asunto psicológico. Porque recuerda que hay un dicho que dice que palabras de tierra lejana tienen efecto. A veces el pastor predica, pero la gente espera. Como la mosca cuando tiran
Usted sabe. Sí, sí. Está esperando la comida. Entonces la gente, lamentablemente, tiende a creer más en lo de afuera que en lo de adentro. Exacto, y usan como, no estrategia, sino como esa, bueno, vamos a llamarle estrategia. Exactamente, sí. Yéndome por ahí, ministro, yo tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos a ir paso por paso, porque he escuchado mucho eso de muchos pastores y evangelistas que se mueven en esa área. Yo una vez escuché a una ministro del Señor, que el Señor supuestamente la usa mucho. No te sé decir porque no la ha usado conmigo. Yo no sé decirte si es Dios o el otro que la usa. Pero ella llegó a un nivel donde ella dice que los billetes le hablan en los oídos. Sí, ella una vez impartió esa ciencia en una congregación donde le decía a la persona que iban a ir por rango de dinero para ofrendar, de 100, 200, iban a ir subiendo hasta llegar a 500. Y ella literal le dijo, pónganse el billete de $100 en el oído para que ustedes vean cómo le susurra. Que le diga última vez que me vas a Para que ustedes vean cómo le susurra el Espíritu Santo. Ministro, hábleme de eso, porque yo digo que todo es hasta un punto, ministro, porque mire, yo le voy a decir algo. Usted, por ejemplo, invita a un ministro de eso a su congregación y en una noche recolecta, vamos a suponer, $50,000. Al final, para la gente no se sabe qué pasó con ese dinero. Pero la mayoría, ministro, es para su bolsillo que van, no de usted que lo invitó, del que vino, del ministro, y te dicen, pastor, no se preocupe. Eso no va a suceder. Y te dicen, pastor, no se preocupe por la ofrenda porque ya la recolectamos. Bueno, háblame de eso. En mi caso no va a pasar. Okay. Porque no es mi estilo. No es mi estilo. Y por eso te mencioné. Yo te digo porque se está dando mucho eso y eso está viral. Mira, yo estuve hablando en estos días de una corriente que hay. Y yo estoy tratando de alejarme de esa corriente. La corriente en el mundo, digamos ya, del evangelio. Sí, claro, sí. La corriente de las redes sociales, la corriente del boom de los flyers. Todo el mundo es predicador, todo el mundo es pastor, todo el mundo es profeta. Eso me ha llevado a ser un poquito cuidadoso y alejarme un poco de la multitud. En un sentido ya de lo que se hace viral, de lo que está en la moda, de lo espiritual. Y creo que en ese sentido soy un poquito conservador. Porque la corriente está llevando el evangelio a un nivel que no creo que es prudente. Y he visto tantas cosas en las redes sociales, lo que está pasando en Santo Domingo con estos muchachos. Sí. ¿Verdad? Y la otra corriente que está haciendo ese tipo de actos. O sea, tenemos dos polos que de una forma u otra podemos decir que está haciendo daño el evangelio. Sí, le está haciendo mucho daño. Esto tiene que acontecer. Porque vendrá mucho en mi nombre, dice la palabra. Y a muchos se engañarán. Claro, exacto, en su nombre. Con falsa profecía, con señales. Y muchas veces, lamentablemente, a la gente le gusta esto. Sí, la gente le gusta el morbo, y la gente sigue estos tipos de personas. Y vuelvo y te repito, yo no afirmo que no sean ni sean de Dios. Yo lo sigo para acabarlo, para decirle de todo. Pero, ¿verdad? Para predicarle, ministro. Yo no lo apoyo. Esa es mi posición. No lo apoyo en un sentido de que no hablo mal de ellos, pero tampoco hablo en bien. Exacto. Yo mantengo una posición neutral ahí, sí. No lo hago en mi caso. No forzo al pueblo, ni manipulo al pueblo, ni psicológicamente, ni en ningún sentido. Entiendo que si hay una necesidad, se habla con el pueblo, dependiendo de la medida de la capacidad de su finanza combinada ellos con la de nosotros. Ellos van a dar y ya. sin forzar. Sin tener que forzar. Porque yo le voy a decir algo. Yo me imagino que parte de esa gente se arrepintieron cuando llegaron a la casa. Después de $1,000. O quizá la mujer no estaba ahí y le dio un par de pecosones al marido cuando llegó sin dinero. Exacto. Que lo dejó ayer en la iglesia. No, que muchas veces el otro día era la renta que tocaba. Exactamente. Y ellos por fe ni consiguieron la renta. Y después el problema. Después un lío. Ya yéndonos un poquito de esa parte. Pastor, ¿usted ha hecho algún milagro en su vida? Hemos visto muchos milagros. Muchos. Y recuerdo uno que ahora mismo de que hablaste de milagros, llegó. Fue en Nicaragua. Recuerdo que me invitaron, duré como 11 días en Nicaragua y viajé como 3 horas de camino, rentaba un camión, yo tuve que manejarlo para transportar a los hermanos, que eso se usa mucho allá, transportar personas detrás de... Y recuerdo que eran 2 noches de campaña en ese lugar. Ese fue el milagro que siempre lo cuento porque fue uno de los más impactantes que Dios ha permitido en la trayectoria que llevo. El primer día estaba turbado.
había una tarima grandísima, así, bien alta, y habían como 900 personas. Wow. ¿Por qué habían tantas personas? Porque ellos usan estrategia de que ellos regan unos volantes compran una bicicleta para rifarla. Ok. La regan en el barrio, ya usted sabe. Atrás de esa bicicleta mountain bike nueva, exacto. el barrio entero. La primera noche estaba turbado. Me dieron un micrófono en alambre y el enemigo más fuerte de un predicador es un micrófono de alambre. Sí. Uno se turba. Esa noche prediqué bajo una presión. Me desanimé esa noche y peleé con Dios. Oye, ¿cómo las cosas? Wow. Me fue mal en una nación ajena. Mucha gente esperando. El predicador de Boston, de Massachusetts. Un mensaje normal, pero no hubo un mover. El próximo día había más gente que el primer día. Recuerdo que ese día sí hubo un fluir. Me entregaron un micrófono. No sé qué es lo que pasa con los micrófonos inalámbricos. Una batalla ahí que... Pero esos micrófonos inalámbricos le dan la habilidad de uno mirar, de uno tirarse de la tarima. No, que uno no fluye ni para correr, ni nada. No, porque uno está preso. Pero me dieron un micrófono inalámbrico ese día, el segundo día y la última noche. Y Dios me permitió moverme. Y el mover se sentía. Había otro grupo de oración. Estaban fluyendo conmigo. Recuerdo que en el tiempo de la administración, esas personas todas pasan adelante. Y yo ministraba y yo veía a la gente caer. Pero en la esquina de mi mano derecha había un niño que tenía un espécimen de polio. No sé si usted sabe lo que es polio. Sí, que se le queda encogido el cuerpo y eso. Incluso yo tengo el video por ahí. Pero hace mucho tiempo, tengo que buscarlo al paso. Lo tenían enganchado como con un trapo, la mamá, aquí. La mamá es cristiana, pero un niño como de 11 años. Y estaba encogido completamente. Yo estaba evitando a este niño, porque míreme, uno de los enemigos mayores de un predicador son los paralíticos, los enfermos. Ministro, en esos niveles. Hay que tener una fe terrible. Y yo orando por el pueblo, la gente se caía. Recuerdo que eran piedra, literalmente. Todo el que se caía ahí, de una forma u otra, le daba un golpe. Wow. Y yo veía el niño y el Espíritu Santo me decía, ve, ora por él. Y yo iba y me devolvía. Y yo duré en esa trayectoria orando como unos 15 minutos. Hasta que me decidí y me le paré frente a la mamá y le pregunté a ella, ¿usted cree que ese niño puede pararse? ¿Puede tomar forma? Y la mamá me dice que sí, pero al mismo tiempo el niño dice, ¿qué? El niño como que la mira. Se sorprende. ¿Tú me vas a soltar? Sí, porque el niño está asustado. Sí, me imagino que tenía tiempo así, tú sabes. No, me imagino que nació así, no sé. Pero el niño tenía 11 años, tenía uso de razón. Sí. Y yo digo, préstemelo. Y dice la mujer, en pocas palabras, me miró como, ¿tú estás seguro? Préstemelo, confía en Dios. Y yo recuerdo que el niño, cuando me lo quitaron, el niño inmediatamente tocó el suelo, como que cayó, no cayó completamente, sino que a su condición, lógicamente, yo lo agarré, los hermanos también, y yo le digo a él, camina conmigo. Y la gente, había una adoración encendida, una cosa increíble. Y el niño y todo el mundo, ya tú sabes, todos los focos estaban en ese niño. Todo el mundo estaba mirando al niño. Y yo en ese momento tomé una fuerza, una fe increíble, que fue el milagro más impactante que Dios ha permitido ver en mi vida. El niño comenzó a arrastrar el pie. No dio un paso. Lo intentó arrastrar hasta que el niño dio el primer paso. Cuando el niño dio el primer paso, yo le digo al hermano que está ayudándome, suéltalo, déjemelo a mí. El niño comienza con los pies dobladitos, así, mirándome, como quien dice, no me suelte. El niño comienza a dar los pasos. Y mientras más pasos da, más fuerza veo que... Más fuerza. Llegamos a la parte de atrás, el niño vino corriendo conmigo. Ahí se caía la gente sola, sin ponerle la mano. Dios para mío. Atrás. Yo siempre testifico esto porque fue algo impresionante. Y algo similar lo viví en Santo Domingo, en una casa de adictos, donde a un joven de los que estaban ahí tomando, ¿cómo se llama eso? Rehabilitación. Sí. Lo llevaron en una silla, no de ruedas, sino una silla de plástica, porque le dieron un batazo y se le frenó el cuerpo completo. Recuerdo que en un viaje misionero que hice con la iglesia hace 2 años, tuvimos una charla con ellos, oramos por los adictos, habían gente llorando. Le digo yo al muchacho que estaba sentado junto a un evangelista que está apartado, pero lo declaramos para el Señor, que pertenece a nosotros. Se llama Ángel. Él sabe, si él ve este video, le mandamos muchas bendiciones. Le digo, Ángel, agarra de un lado que yo lo voy a agarrar del otro. Y el varón, al ser cristiano, se está rehabilitando, creyó.
Sí. Lo agarramos de hombro a hombro y comenzamos a orar. Y yo siento en mi espíritu que algo está pasando. Le digo yo a Ángel por atrás, suéltalo. Ángel lo suelta. Y de repente yo lo suelto. Y el hombre está parado y no se está dando cuenta. Él pensaba que yo tenía... Dios mío. Y de repente todo el mundo comienza. Y lo lindo del caso es que pasando como un mes, me manda el pastor Blas, que Dios bendiga al pastor Blas, me manda un video que la mamá llegó al lugar con una silla de ruedas y él sale en el video, mamá, yo no necesito esa silla. Y yo, mira, ya yo puedo caminar. Dios mío, wow. Y la mamá comienza a llorar. Me manda el video, el pastor Blas, y eso me impactó. No me impactó tanto cuando sucedió el milagro. Yo me gocé, me alegré. Me impactó el resultado. El resultado, después, exacto. Cómo él pudo hacer notar lo que Dios había hecho con él. Y hacer, ¿verdad? La mamá pudo testificar. Porque tú sabes que esos adictos son muchas veces no abandonados, sino que no hay mucho contacto con la familia. No, y con la sociedad también. Exacto. No lo buscan y eso, siempre están alejados y apartados hacia un lado. Pero Dios... Pero sí, esos fueron los wow, Dios es maravilloso. Y yo creo mucho en los milagros. Lo único es, pastor, y todo el que está viendo este video, le sirva como testimonio de que Dios realmente obra de una manera sobrenatural que el ser humano no se lo espera. Pero yo veo ahora mismo muchos evangelistas, pastores, que realmente no interceden por las almas y ya Dios hace supuestamente el milagro. No sé si tú me entiendes. Yo te topo y ya tú realmente ya lo que tú tenías ya se te quita. Y vemos mucho eso en las redes sociales hoy en día, que personas, por ejemplo, está el milagro más famoso de las redes sociales, que es alargar los brazos. Cómo vemos a veces que el que está como canal de bendición para esa persona, no lo vemos como tan íntimo, lo vemos como muy superficial, lo vemos como muy... tú el que está aquí, vea, por ejemplo, no sé si tú me entiendes, por ejemplo, tú testificaste que ustedes estaban intercediendo por él, obviamente, para que Dios haga la obra. Ustedes estaban clamando directamente a Dios para que Dios haga la obra, sin intención, claro, de que realmente van a gloriarse ni ningún tipo de cosa. Pero yo siento que hay muchos evangelistas ahora mismo que se quieren vanagloriar de supuestamente milagros que no pasan. Porque yo recuerdo una vez... me voy a reservar el lugar y también el nombre de un evangelista que invitaron a una campaña. No tiene una sangre fría, ¿cómo que tú? Espérate, no, Dios el que sabe y el Espíritu Santo también. Yo me recuerdo una vez a un evangelista que invitaron a una campaña y el evangelista llegó preparado, era un tipo de naciones que hacía milagros y de todo. Ministro. Y el hombre comenzó a orar por gente en silla de ruedas y de todo se paraban y la gente hablando lengua de no se sabe qué ahí y gloria a Dios y que patatín. El ministro llevó una guagua full de gente para hacer ese tipo de acto. Ese show preparado para esa campaña donde habían por lo menos 500, 600 personas. Ese tipo de gente que está haciendo eso, que está muy popular ahora mismo, yo digo que lo que le está haciendo es daño al evangelio. Porque la persona, después que se dan cuenta, ya no creen. Después que ven un evangelista de eso, fluyendo en esa manera y saben que el evangelista lo que realmente hizo fue falso, ya el próximo que venga, que Dios lo use, ya yo no voy a creer en eso. Claro. Esa gente le están haciendo daño al evangelio. Pero es que no todos hacen lo mismo, porque como hay falsos, hay personas que sí lo hacen de verdad. Porque incluso cuando tú mencionaste la parte de interceder directamente, hay niveles. Hay personas que fluyen en diferentes niveles. Por ejemplo, dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Aunque no era Pedro, era lo que Pedro portaba, pero simplemente dice que la gente sacaba los pañuelos de los enfermos y con la sombra de Pedro eran sanos. ¿Por qué? Porque hay niveles, pero tal vez eso no lo hacía Jacobo, tal vez eso no lo hacía Juan, tal vez eso no tuvo la habilidad Felipe de hacerlo, pero Pedro tuvo la habilidad de hacerlo. Entonces, hay niveles, hay personas que sí hacen un show, lamentablemente buscan la cámara, están buscando los aplausos de la gente, montan milagros que no son de verdad, lógicamente, y se han descubierto muchas personas
que han ido, los dones de ciencia, que son muy famosos, que son mucho más fuertes muchas veces que un milagro. Que yo te digo la cédula, que yo te digo aquello. Que ministro, hubo un ministro una vez que me dijo el nombre mío. ¿Usted puede creer eso? Nada más Dios, literal, me puede decir mi nombre a mí. No, pero eso fue... Ministro, ¿Fue verdad o fue mentira? Fue mentira. Ministro, óigame, yo le voy a decir algo. Mire, en una multitud de gente, que usted llame a un Juan, puede que aparezca. No, claro. Pero llamar a Dosomi, que usted lo pone en Google y nada más aparezco yo. Que nadie más me conoce así. Ministro, ¿qué pasa? Dosomi Tavera, que me diga así mismo, literal. Ministro, que ni en China tienen ese nombre. ¿Qué pasa? Ahora cuando él me lo dijo... Yo voy a hacer el entrevistador Pero espérate. ¿Y cómo tú sabes que es mentira? Porque ya el hombre ya se desenmascaró. ¿Verdad? Okay, claro, sí, engañó a muchísimas personas y lo tenía escrito. Él se iba a las redes sociales, escribía los nombres, que patatín, porque yo le voy a decir algo, ministro, mire, el sistema es que cuando él me lo dijo, yo no sentí nada. Yo no sentí ninguna confirmación de nada. Ni una brisita. Es que óigame, ¿de qué me vale a mí que un predicador me diga el nombre mío? Si no causa ningún efecto. Exacto. Dios sabe el nombre tuyo, la cédula, dónde naciste, para dónde tú vas. Ahora, ¿qué hay de ahí para allá? Que un predicador te diga, Juan, y ya. No sé si tú me entiendes. No hay más nada. No sé si tú me entiendes. Te llamé para saludarte. Nada más para saludarte. Hey, Juan, ¿cómo tú estás? Ministro, ya para ir finalizando, mira, le voy a hacer un par de preguntas, ministro. ¿Usted ha pastoreado cabra? Yo he pastoreado hasta camello. Wow. Se tragate en seco, ¿verdad? Sí, es que todos los pastores tienen esa experiencia. Pero cabra me refiero que tú tienes, ministro, que hablarle hasta sabiamente, porque fácilmente hasta con el cacho te dan. Con las uñas largas y de todo. Sí, amado, que yo entiendo que cada pastor tiene su experiencia. Y nosotros... ahora no hay cabra, gracias a Dios. No, porque ahora no. Yo voy a ver que hable, ministro, fluya. No, sí, me ha tocado. Y fíjate que lo que forma el pastor son las cabras. Las ovejas. Si tú ves el significado original del pastor, el pastor original pastorea cabras y pastorea ovejas. Y siempre las ovejas se dirigen donde van todas. Las cabras son las que viven desubicadas. Yéndose por un portillo que se le llamaban allá cuando se iban. Un derricadero. Sí, ajá, exactamente. Entonces, lo que hace el pastor, en realidad, lo que forza al pastor a aprender tácticas, mejorar cómo ser mejor pastor, la habilidad de tú conocer más a la persona, tener un mejor conocimiento de tolerancia, de paciencia. Eso no te lo va a dar el miembro normal. Eso lo va a dar las cabras, son especialmente puestas por Dios para formar al pastor. Y yo agradezco a Dios por las cabras. Claro que sí, hay todo tipo de personas que realmente al fin y al cabo el mandato del pastor es llevar esa cabra a ser ovejas. Claro. Pero usted se ha enfrentado a una de esas cabras, mire, porque yo le voy a decir algo. Hay miembros que no son fáciles. Hay miembros literal que no quieren saber del pastor y están ahí por años en las congregaciones y no quieren saber del pastor. ¿A usted lo han enfrentado así, tú a tú? Sí, claro. Y le han dicho, mire, pastor, esto y esto, y le han puesto el punto sobre la I y todo. Sí, claro, es que eso es normal. Pero te han sacado un poquito de comunión. Claro, varón, porque es que eso es normal. Loco, por darle un beco. Mi humanidad, amado, casi el pastor dirige con un batón, ¿verdad? Sí, casi usando el batón. Sí, amado, me ha tocado en estos 4 años, no tengo mucha experiencia como otros pastores de 20, 30. El pastor tuyo tiene años, pastor. Sí, tiene muchos años. Dios bendiga a tu pastor. Pero sí me ha tocado en estos 4 años enfrentar diferentes problemáticas con miembros, gente que ya no están con nosotros. Sí, claro. Que vienen con maña, sí, vamos a decir. No, y que vienen con un liderazgo. Son líderes. Sí, pero claro. El problema de que cuando tú recibes líderes... Son líderes con otra visión. Sí, vienen con otra visión. A veces te retan a cierto orden que ellos quieren implementar o que quieren ver. Pero el pastor tiene una visión. Y creo que cada pastor tiene que tener una visión clara de lo que quiere, dónde va y dónde quiere llevar al pueblo. Y esas personas te retan a tú salirte de comunión.
y te obligan prácticamente a tú desubicarte en lo que tiene que ver con la visión que tú llevas. Y créeme que con el tiempo se va madurando esa área, porque cuando yo era un poquito nuevo en esto de ser pastor, yo no tenía mucha paciencia. Y gracias a Dios es difícil. Le doy por la esposa que me dio, mi amada esposa, que Dios me la bendiga. Enfríate ahí. Esa mujer tiene una habilidad, porque ella de profesión es psicóloga, tiene una habilidad de hacerme entrar en razón, aunque yo quiera en mi humanidad hacer cosas por lo que siento en el momento. Sí, por el impulso. Por el impulso, del enojo, de lo que estoy pasando. Y ella tiene la habilidad de hacerme entrar en una razón a un nivel que me ha enseñado la tolerancia. Es una bendición, es una bendición. Es una bendición. Porque ahí se completa lo que es la ayuda idónea. Claro, exacto. Entonces, yo he tenido momentos, Dosomi, donde yo he querido arrancar de raíz un miembro, sacarlo del chat, que se vaya, pero he entendido que el único que puede sacar a una persona de la iglesia se llama Dios. Claro, sí, exacto. Que a veces, cuando uno quiere arrancar las cizañas, arranca al pueblo. Sin querer, sí. Arranca la verdadera semilla. Entonces, como dice la parábola del sembrador, deja que Dios haga su trabajo. Claro, exactamente. Que a su tiempo todo se define. Exacto. Ministro, hemos hablado muchas cosas aquí. Yo tengo la última pregunta. Yo creo que va a haber que hacer una segunda parte, porque realmente uno tiene tanta cosa que hablar y darle a la persona que nos están viendo. Y si quiere escuchar esta última pregunta, tiene que suscribirte al canal. Si no, yo no la voy a decir. Por favor. Yo no la voy a decir. Y no solamente suscribirte. Mira, ahí mismo hay una campanita. Exacto. Y tú le pones todas las notificaciones. Si no, yo no la digo, sí, ministro. No. Es más, ya lo hizo. Vamos a ver. Sí, lo hicieron. Ok. Pues vamos. La última pregunta para que finalicemos esto. Faltan 2 o 3 todavía. Dale. Ok, dale ahí, que te estamos esperando. Dale. Sí, porque se gozan, brincan, saltan, se ríen. Y ni siquiera un like. Contrale. Déjanos un comentario por también favor. Ahí de esto que te ha parecido y todo eso. Ministro, esta última pregunta ya para finalizar. Ministro, es que los pastores no pecan. ¿En qué sentido? ¿En lago? No, espérate, no me digas que el lago no. ¿Por qué? Ministro, sí, claro. Los pastores no pecan, porque es que yo siempre veo a los pastores metidos en la congregación. Es que... Madre, tú déjate... dígame. Tú déjate estar último. Bueno, mis amados, gracias por conectarse con nosotros. Espérate. Respóndeme a esa pregunta o la dejamos para después. Dígame. No, dígame si la dejamos para la segunda. Sería bueno para comenzar con esa. Señores, dejen su comentario ahí si quieren una segunda parte. Claro que sí. Y se va a quedar aquí. ¿Los pastores pecan? Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto ha sido Directo al Corazón con nuestro segmento A Sangre Fría. Wow, gracias, pastor. Gracias a ti, mi hermano. Me Amén. siento gozoso. Aleluya. Gracias.